Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Rahakodash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran Pedro Molino, y saludos a ustedes más sinceros. Ahora, en este video quise tocar sobre el regalo que hemos recibido del Señor, el regalo del entendimiento, el Espíritu Santo, el regalo de profecía y cómo es importante utilizar este regalo para el ministerio, en el trabajo que el Señor nos ha comandado hacer, para levantar a la lección, apacentar a las ovejas y para que nosotros mismos seamos salvos, en estos últimos de los últimos días, en el obtener de misericordia por Yahweh Shem Yahushai, por nuestros sacrificios en este trabajo, y este es el tema de este video. Entonces vamos a comenzar aquí en Juan 3 y 27. Dice: respondió Juan y dijo: el hombre no puede recibir nada a menos que se le sea dado del cielo. Y esto es verdad de toda cosa, man. Especialmente entendimiento, el espíritu, porque hay muchos en el mundo, que como está escrito, siempre aprendiendo, pero nunca capaz de entrar a la verdad. Siempre aprendiendo, pero nunca capaz de recibir el espíritu, de recibir el entendimiento, de recibir la entera verdad. Y esto lo vemos especialmente con los agentes de Satanás, en cristianismo, que vienen en contra de nosotros, pero por el espíritu siempre son, ¿cuál es la palabra? Corregidos por la palabra del Señor, por medio de los siervos del Señor, los profetas, de nuevo, el hombre no puede recibir nada a menos que se le sea dado del cielo. Entonces, como leemos también, es necesario orarle al Señor por aumento, por el espíritu, por entendimiento, por profecía, las cosas importantes, las cosas que verdaderamente importan, las cosas que verdaderamente van a asegurar que en estos últimos de los últimos días nos mantengamos firmes y estables, por medio de el entendimiento que el Señor nos ha dado cuando toda la mierda pegue el abanico. Y este es el regalo que hemos obtenido, y otra razón por qué deberíamos de gozarnos en el Señor y dar gloria al Señor y alabarlo y dar gracias, continuamente, aunque no recibamos las cosas que queremos, o que sentimos de vez que necesitamos, en la carne, en la vida, al fin del día, con tener lo que es el regalo del Señor, el entendimiento, el espíritu y profecía, salud y mentalidad humilde y el temor del Señor, verdaderamente ya tenemos todo lo que necesitamos, porque el Señor nos ha dicho que nos alimentará en la hambruna y nos mantendrá firmes, estables, protegidos milagrosamente, entre medio de nuestras pruebas en el mundo, en la carne. Próxima escritura, Romanos 11:7, que pues Israel no ha obtenido lo que busca, pero la elección la ha obtenido y los demás fueron cegados. ¿Y qué es lo que busca Israel? La verdad, respuestas de las preguntas de la vida. Y esto es lo que el Señor nos ha dado, no es una cosa pequeña. Literalmente el Señor nos ha dado las respuestas de la vida, de las preguntas que nuestra gente tiene en el mundo y que igualmente no pueden recibir aunque se les fuera dicho, y este es un milagro, ser parte si Dios mediante somos parte de ese número, parte del remanente, parte de la elección, de los primeros frutos, cuales en estos últimos días, por medio de profecía y el Espíritu del Señor, hemos sido revivados, de nuestra condición muerta en que estuvimos en el mundo, y refrescados, por medio de las aguas vivientes de la palabra,
y vivificados en nuestras mentes y en nuestros espíritus. ¿Okay? Israel no lo ha obtenido. ¿Okay? 2/3 de nuestra gente. Pero la elección lo ha obtenido y los demás fueron cegados. Y solo por razón de entender esta palabra, por razón de recibirla de la manera que la hemos recibido, ¿okay? Y entendiéndola y aceptándola, ¿okay? Y siendo movidos por el Señor para hacer lo que hemos hecho por medio de poner nuestros cuerpos como sacrificios vivos, ¿okay? En las calles, por medio de sacrificar cualquier oportunidad que teníamos en el mundo antes de entrar a la verdad, sacrificar nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestras mentes, este trabajo, ¿okay? Es cosa que, como el Señor nos ha dicho, no va a ignorar, ¿no? ¿Okay? No es injusto para olvidarse de nuestras obras en amor, ¿no? De labor en amor. ¿Okay? Dice, la elección lo ha obtenido y los demás fueron cegados. Por entender esto, hay gran posibilidad que seamos parte de la elección si aguantamos hasta el fin. ¿Okay? Porque como está escrito, muchos son llamados, pocos son los escogidos. ¿Okay? Por eso también tenemos que caminar con integridad, con carácter, ¿okay? Con humildad, ¿okay? Y con temor del Señor, para que no nos inflemos en esta sabiduría, en este entendimiento, como muchos en Israel se han inflado, man, con orgullo, sin temor del Señor. ¿Okay? Próxima escritura, Mateo 13:13, empezando en 13, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y estas son palabras de nuestro Señor Yahushua escritas en rojo en el libro de Mateo, man. ¿Okay? Los apóstoles le preguntaron, ¿por qué es que hablas a Israel en parábolas, man? En frases oscuras y parábolas difíciles para entender. Okay, aquí el Señor les está respondiendo, porque como leemos también, es solo para la elección recibirlo y entenderlo, porque los demás fueron cegados, man. ¿Okay? Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aunque es un filtro que el Señor ha, un mecanismo para filtrar a los cuales no son parte del cuerpo, no son parte del templo del Señor en estos tiempos, man. ¿Okay? Porque contrario a lo que enseñan en el mundo y en las iglesias, el Señor no vino para salvar a todos, ni a la enteridad de la nación de Israel en este lado. ¿Okay? Solo el remanente y los 2/3 recibirán misericordia y salvación en el reino. ¿Okay? Después de ser purgados por en sus muertes y regresando en el reino por medio de bebés de la elección y pasar por ese momento de humillación antes de ser totalmente perdonados. Como está escrito, todo pecado será perdonado y todo Israel será salvo en el Señor. ¿Okay? En el también ser nacidos, ¿okay? Con las leyes programadas en sus espíritus, ¿okay? Y siendo perfectos, ¿okay? En el rango apropiado por Yahweh Shemiah. ¿Okay? Dice, y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque aunque el Señor tiene sus profetas en las calles, ¿okay? Profetizando la palabra, dándoles a nuestra gente el entendimiento de los tiempos, de nuestra identidad, de profecía, ¿okay? Del nombre del Señor y del Padre, de la identidad de nuestros enemigos, de Esaú Edom y de las llaves, ¿okay? Y soluciones para obtener misericordia en estos tiempos, en orden para ser salvos al fin del día, como estamos leyendo. ¿Okay? Tienen un velo sobre sus oídos y sobre sus ojos que el Señor ha puesto ahí, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y sus oídos se han entorpecido para oír
y sus ojos han cerrado, no sea que en algún momento vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces esto es obra del Señor, man. Es obra del Señor que 2/3 de nuestra gente no reciban la palabra, la entiendan, se arrepientan, regresen al Señor y sean salvos, man, para que se cumpla la profecía de Zacarías, man, de los 2/3 y del remanente, porque pues como nación entera tuvimos que pagar por nuestro pecado contra el Señor, de desviarnos de sus leyes, estatutos y mandamientos, man. Solo que, como está escrito, la profecía, un remanente iba a regresar al Señor por el Espíritu, por el entendimiento, que es algo que se les fue dado, un regalo que se les fue dado a ese remanente, a esa elección desde antes de la creación de todo, man. Predestinación, como leemos en Efesios, man, el primer capítulo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Al fin del día, man, pase lo que pase en nuestras vidas, en la carne, en tu día en día, en tu trabajo, con tu familia, con tu mujer, en tu cuerpo, en tu mente, lo que sea, man. Al fin del día nunca nos deberíamos de olvidar que somos extremadamente bendecidos, man, con regalos que sobrepasan cualquier riqueza mundana y carnal en este mundo, man, que son las respuestas de la vida y cosas que nos guiarán hacia salvación en estos últimos tiempos, man. Cuando toda la mierda pega el abanico, comience las hambrunas, las sequías, el tiempo de angustia para Jacob, que nada más va a valer cuando toda la mierda pega el abanico. Nada más va a valer fuera esta verdad, fuera las profecías, fuera el entendimiento, fuera la protección divina y milagrosa de Yahweh Bashem Yahushua para su remanente, para su elección. Por eso el Señor dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque fueron abiertos por el Señor él mismo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, y de oír las cosas que oís y no las habéis oído. Estos son los últimos de los últimos tiempos, y como leemos en el tiempo de Yahushua, los discípulos estaban listos ya ahí para que el Señor establezca el reino, pero no era el tiempo. Pero lo deseaban ver. Y todo lo que deseaban los profetas ver en sus tiempos, ahorita se están viendo en el mundo, el cumplimiento de todas las profecías. En estos últimos días, antes del regreso de nuestro Señor Yahushua, esos son tiempos exigentes, man. Y por esa razón, esto está escrito aquí. 1 Timoteo 4. Y empezando en versículo 13, dice: hasta que yo llegue, presta atención a la lectura, la exhortación, a la doctrina. Entonces, sabiendo que somos bendecidos, sabiendo que hemos recibido regalo del Señor, somos comandados a poner atención a la lectura, man. A leyendo, a estudiando, a poniendo atención a las enseñanzas, man, de los cuales los han enseñado para ustedes, hermanos. Eso significa mirando videos de los hermanos, man, enseñando en español, empezando con el campo primario, con las cabezas, Dawadá y Yawanatán, nuestro campo, por ejemplo, también, y videos y lecciones de los hermanos individuales en estos campos. Los hermanos en Chicago también tienen su campo, tienen sus canales individuales, y tomando notas y estudiando y poniendo el trabajo para el Señor, para que cuando salgan ustedes a las calles estén preparados y útiles para
para el ministro. Okay. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Okay. Yeah, man. No descuides el don. ¿El don es qué? El Espíritu Santo, el entendimiento. Okay. Profecía. Okay. Y es como un músculo, man. Tienes que hacer ejercicio para que crezca y para que lo puedas usar. Okay. Leyendo, estudiando, mirando videos, vigilando los eventos globales, filtrándolas por las escrituras, por las profecías, okay, y saliendo a las calles y profetizando. Okay. Dice, medita en estas cosas, entrégate por completo a ellos. Vean, man, nuestras vidas deben de ser dedicadas a esto, man. Okay. Por esta razón, el Señor nos ha dicho que este proceso es conocido como el poner nuestros cuerpos como sacrificios vivos, ¿no? Okay. No podemos hacer las mismas cosas que hacen la gente en el mundo. Y verdaderamente, ¿por qué? ¿Cuál es la palabra? Y verdaderamente, okay, es algo que es bueno, porque pues entendemos lo que está a punto de pasar en el mundo. Okay. Entonces es beneficioso de todas maneras caminar este camino, man. Y sobre todo para glorificar y preparar el camino para el regreso de nuestro Señor Yahushua, man, para que obtendremos perdón de pecados, okay, y salvación. Okay. Medita en estas cosas, entrégate por completo a ellos para que tu provecho sea manifiesto a todos. Yeah, man. Y es evidente cuando por el Espíritu del Señor es mostrado por nosotros. Okay, el Espíritu, cuando salimos a las calles, cuando grabamos los videos, es mostrado en nosotros. Okay, el entendimiento de la palabra, el Espíritu del Señor. Y por nosotros es preparado el camino para el regreso de nuestro Señor. Okay, a las ovejas, man, a los que el Señor ha predestinado para ser levantados por medio de la palabra enseñada y profetizada por nosotros. Okay. Igualmente como nosotros fuimos despertados por el Señor y por su palabra enseñada y profetizada por los que vinieron antes de nosotros. Okay. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Okay. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y lo vamos a leer ahorita, man. El trabajo. Okay. Okay. Filipenses 2 y 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Okay. Y es buen hábito, ser autónomo, sin que nadie te diga, y haciendo el trabajo y asegurar que es parte de tu día en día, fuera de del campo y fuera de saliendo a las calles, man, con balance, obviamente, con balance. Okay. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que lo que no me gusta cómo se está trasladado aquí, lo que debería de ser es trabajar por tu propia salvación con temor y temblor. Okay. Filipenses 2 y 12. A ver si es más en punto en esta traslación. Okay. Que esto es parte también de hacer el trabajo, man. Y teniendo el Espíritu, man, pudiendo corregir y entrar en definiciones y en palabras y en translaciones para asegurarnos que las enseñanzas estén en punto. No está tan en punto tampoco en esta translación. Deja ver en esta.
ocupado sí sale bien, pero quiero ver si hay otra transacción en donde pega más en punto. Ok, 2 y 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda irreverencia y temor. Okay. Trabaja por tu salvación con temor y temblor. Okay. Leyendo, estudiando, mirando videos, vigilando los eventos globales, filtrándolas por las profecías. Okay. Saliendo a las calles profetizando en tu día en día, guardando las leyes a lo mejor de tu capacidad. Okay. Orando, ayunando cuando es necesario, y manteniéndote humilde en el temor del Señor. Okay. Próxima escritura, Eclesiástico 33. Voy a empezar en 16. 16 y 17. Ok. Porque como leímos en Filipenses, ¿cuál era? En Timoteo. Ok. Trabajamos no solo para nosotros mismos, pero para también los que buscan sabiduría, los que buscan entendimiento. Ok, ¿dónde estaba escrito? En el versículo 16 de 1 Timoteo 4. Ok. Practicando esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Por eso también es importante caminar en el temor del Señor para que no nos equivoquemos en nuestras enseñanzas, desviando las ovejas como estos otros grupos. Eclesiástico 33 y 16. Me desperté el último de todos, como el que recoge después de los vendimiadores. Entonces una visión que tuvo profeta, o que una visión que tuvo aquí. Okay. Con la bendición del Señor aproveché, como leímos en el principio, aprovechamos por la bendición del Señor, por el don del Señor. Nada es dado sino por el cielo. Okay. Que Eclesiástico fue escrito por Rey Salomón. Okay. Igual como Sabiduría de Salomón, y Proverbios y libro de Eclesiastes. Okay. Con la bendición del Señor aproveché y pisé mi llagar como un vendimiador. Okay. Uno que junta uvas, uno que junta fruta, que por el Espíritu es lo que hacemos cuando salimos a las calles, como está escrito. El Señor nos va a transformar de pescadores de hombres a cazadores. Okay. Ahorita estamos pescando por hombres con la palabra. El red es la palabra. Estamos pescando por la elección. Okay. Juntando los dignos y el Señor purgando a los que son llamados pero no escogidos. Okay. Y por la bendición del Señor el fruto crece, es aumentado, es alimentado con las aguas vivientes. Okay. Y las ramas crecen y toman ruta en la piedra, cual es Yahushua, no siendo movidos por Satanás o por el mundo, o por sus mentes, o por sus cuerpos, o por sus deseos en el mundo. Okay. Dice, considerad que no trabajé solo para mí mismo, sino también para todos los que buscan saber, todos los que buscan entendimiento, sabiduría, las respuestas, las soluciones, la salvación. Okay. Porque como está escrito, por el Espíritu de Yahweh Shai, por medio de sus profetas, la elección es salvo. Nosotros no es de obra, no es por nuestra obra, sino por obra del Señor, pero nos utiliza a nosotros como
como su herramienta para lograr esto, man. Y es una bendición y un privilegio extremadamente especial que no deberíamos de despreciar. Okay. Eso lo podemos leer en Abdías, el último capítulo. Se los voy a leer ahorita. Yep. Abdías, versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión. Sión entendemos que es una gente antes de que es un lugar representando otro título para Israel. Los llamados morenos, latinos, indios, indígenas y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra, los israelitas extranjeros. Dentro de Israel subirán salvadores levantados por el Señor, por su palabra. Herramientas que el Señor usa para proclamar su palabra. Los profetas son la boca del Señor, cuales dan las aguas vivientes. Y siendo la fuente de estas aguas para los que necesiten las aguas, los que tienen esa sed, ese hambre por el Señor, por la verdad. Por esta razón está escrito que subirán salvadores al monte de Sión. No que literalmente vamos a estar salvando a Israel, pero por medio de nuestras obras, que lo hacemos para la gloria del Señor. Son salvados, ¿no? Por el Señor y por creer en el Señor, por medio de huir del Señor en verdad y en sinceridad de nosotros, ¿no? Para que no se inflen las cabezas de algunos, como hemos visto y estamos viendo en Israel. Efesios 4 y 1, empezando en 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Vean, este es nuestro trabajo, nuestra vocación. Y somos comandados a andar como dignos de la vocación en que fuimos llamados. De nuevo, muchos llamados, pocos son escogidos. Por esta razón somos comandados a tomarlo en serio, caminar dignos y verdaderamente caminar en esto, y dedicarnos a esto y poner nuestros cuerpos como sacrificios vivos, y recordarnos por qué estamos haciendo esto, recordando la bendición que verdaderamente es esto, y recordarnos de lo que nos espera si aguantamos hasta el fin: salvación, perdón de pecados, paz, gloria, un reino bajo Yahushua, perfección, nuevos cuerpos, poder espiritual, armonía, balance, paraíso, y todo lo que el Señor nos ha prometido, las bendiciones por eternidad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque al fin del día somos una fraternidad, somos un cuerpo, parte del mismo cuerpo de Yahushua, parte del mismo templo, parte del mismo tabernáculo de David. Y mediante somos parte de ese remanente, Pero es un balance. Caminamos en humildad, pero también con la confianza que por recibir esto y entender esto, tenemos gran chance de ser parte de este número, de este remanente. Porque está escrito ponerte como la elección, que es un balance. Próxima escritura, 2 Timoteo 2 y 15. Dice:
procura con diligencia presentarte a Yahweh Bashem Shai aprobado. Yeah, man. Es parte de caminar digno de la vocación, man. Presentarte diligentemente a Yahweh Bashem Shai. Okay. Que la palabra debería ser estudiar. Estudia. Okay, para presentarte a Yahweh Bashem Shai aprobado. Okay, leyendo, mirando videos, estudiando, tomando notas, y repitiendo este proceso para que cuando salgas a las calles estés preparado con las respuestas para cualquier que venga en pregunta en humildad o para corregir defender la doctrina contra los contradictores y burladores, ¿no? En balance, okay, antes de despedirlos cuando es evidente que son demonios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yeah, man. Obrero que no se de nuevo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yeah, man. Como está escrito, bendecido es el que no es ofendido en el Señor, avergonzado del nombre del Señor, sino que listo y preparado para defender, para enseñar, para responder a cualquier, okay, que usa bien la palabra de verdad, pero evita las palabrerías profanas y vanas, porque aumentarán para más impiedad. Yeah, man. Cosas contrarias a la doctrina. No lo entretengas, man, en tu mente, en tus estudios, sino evítalos para que no sea un cáncer en tu mente, man, causando que te desvíes del camino y empieces a creer mentiras, man, y doctrinas falsas. Okay. Última escritura, Eclesiastés 12 y empezando en 12. Okay, con esta la vamos a concluir. El balance. Además, en esto, hijo mío, sé amonestado, de hacer muchos libros no hay fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Somos comandados también a entender balance, man. Un balance. El demasiado estudiar es fatiga de la carne. Sí, deberíamos de orar al Señor por entendimiento, por crecimiento, por aumento, pero igualmente no deberíamos de forzarlo, sino que en tener paciencia, okay, y balancearnos en este camino, ¿no? Y en nuestros estudios también asegurar que el enfoque sea las profecías, ¿no? Y no el utilizar de muchos libros fuera de la escritura. Sí usamos libros para comprobar lo que está escrito en la escritura, okay, pero no es el enfoque. Okay. De esto, por esta razón, muchos en Israel se han desviado de la doctrina, de la verdad, creyendo mentiras de Esaú o de estos muchos libros que estudian, el libro de Enoch, el libro de Yasher, los jubileos, libro de Mormón para algunos en Israel, Apocalipsis de Juan. Hay varios, man. Okay. Libros falsos que no son los cuales son mencionados en las escrituras. Okay. El fin de todo el discurso oído es: teme al Señor Yahweh Bashem Shai y guarda sus mandamientos. Que en temor al Señor, esto es lo que nos protege de desviarnos del camino, porque temamos al Señor y temamos la consecuencia. Y guarda sus mandamientos. Parte de los mandamientos es todo lo que hemos cubrido en este video, man. Estudiando, leyendo, okay, enseñando y vigilando como buen atalaya, porque esto es todo el deber del hombre. Esto es todo el deber del hombre, man. Esto es nuestro propósito, por lo cual fuimos creados y levantados de la muerte en que estuvimos antes de recibir este regalo, o ser activados con el regalo que fue puesto en nosotros desde antes de que nacimos y antes de que fuimos creados, ¿no? Razón para verdaderamente dar gracias
al Señor por esto que Él nos ha dado en la esperanza de aguantar hasta el fin, ¿ok? Para obtener las promesas, ¿ok? Es todo. De nuevo quiero dar toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh Shai, los dones de los apóstoles. Saludos a ustedes, hermanos. Shalom.